Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queridos amigos que nos están mirando en esta preciosa noche. Doy gracias al Señor por concederme en esta preciosa noche traer el consejo de su palabra, y a nuestro hermano pastor Isaías Cabrera, que me dio el privilegio de traer este mensaje de la palabra en esta preciosa noche. El consejo de la palabra lo estaremos mirando en Romanos 5, queridos hermanos y amigos que nos están viendo en esta preciosa noche. El consejo de la palabra, se los vuelvo a repetir, lo estaremos viendo en Romanos 5 del capítulo 6 en adelante. Pero antes de empezar con el consejo de la palabra, querido amigo, yo quiero que hagamos una oración para que sea nuestro Padre Celestial usándome en esta preciosa noche, para que Él sea hablándonos conforme a nuestra necesidad. Te damos gracias, Padre Celestial, Padre Santo, por tu grande amor, por tu grande misericordia, por concedernos un día más de vida, Padre eterno, Padre Celestial, Padre Santo. Ahora yo me vengo poniendo en tus manos para que seas tú hablando por medio mío, Padre, que seas tú usándome, Padre, porque tú conoces la necesidad de cada ser humano, Padre Celestial, que estará mirando, escuchando el consejo de tu palabra, Padre Celestial, Padre Santo, precioso Señor, que al abrir de mis labios, de mi boca, fluye esa santa palabra tuya, Padre eterno, Padre Santo, precioso Señor. A ti la gloria, honra, alabanza y adoración, precioso Señor Jesucristo. Y te damos gracias, Padre, Hijo y precioso Espíritu Santo de Dios. Y la palabra de Dios dice así, queridos hermanos, dice porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En esta preciosa noche yo le he puesto esta enseñanza de la palabra, reconciliados por medio de Jesucristo. Queridos amigos que nos están escuchando, lamentablemente el ser humano, al principio lo podemos mirar en Génesis 3, cuando Dios hizo al ser humano, cuando Dios lo puso al ser humano en un lugar celestial, en un lugar hermoso donde lo tenía todo a su disposición. Y el ser humano tenía comunión con Dios. Dios venía y hablaba con el ser humano. Pero a causa de qué fue que el Señor dejó tener la comunión con el ser humano. A causa de la rebeldía del ser humano, porque Dios, Él quería tener la comunión con el ser humano. Pero el ser humano no quiso obedecer a lo que le estableció Dios. Cuando Él le dijo claramente que no comiera del fruto que se encontraba en el medio del huerto del Edén. El ser humano, ¿qué es lo que hizo? El enemigo vino a engañar al ser humano para que el humano desobedeciera a Dios y ya no tuviera esa comunión con nuestro Padre Celestial. Desde entonces el ser humano vive apartado del Señor, vive sin tener esa comunión que quiere tener con nuestro Padre Celestial. Por eso aquí en Romanos nos dice la palabra de Dios que Dios mandó a su Hijo a reconciliar al ser humano para con Dios, para que el ser humano tenga nuevamente esa oportunidad, para que pueda tener esa comunión con Dios. Es necesario que venga al camino de nuestro Señor Jesucristo, que venga a buscarle, venga y reconozca que está haciendo las cosas mal. Porque déjame decirte, querido amigo, porque mucha gente piensa y dice: yo tengo comunión con Dios, yo hablo con Dios todos los días, todas las mañanas que yo me levanto, yo hablo con Dios. Pero déjame decirte que no es así, porque mientras tú llevas una vida pecaminosa, llevas una vida en desobediencia a Dios, no puedes tener una comunión con Dios. Porque dice la palabra de Dios en San Mateo 7:21, dice la palabra de Dios así:
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hablándonos nuestro Señor Jesucristo. Que no nomás podemos decirle mi Señor o Señor, mi Dios. Para poder tener la comunión con nuestro Padre Celestial es necesario que hagamos la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, querido amigo que nos estás escuchando? Es que nosotros obedezcamos su palabra, andemos conforme Él nos está mandando a que hagamos. Por eso aquí nos habla, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo Jesús vino a dar su vida en la cruz del Calvario, por ti y por mí, para que todo aquel que reciba a Jesucristo en su corazón, lo reciba como su único Salvador y dador de vida, pueda tener esa comunión con Dios, querido amigo. Podemos tener a reconciliarnos, nos dice la palabra de Dios que vino a reconciliarnos por medio de Jesucristo, para con Dios el Padre. Porque lamentablemente así debe de ser. Porque todos nos descarriamos, como dice la palabra de Dios en Isaías. Nos dice claramente la palabra de Dios en Isaías 53, que todos se descarriaron, cada quien agarró por su camino. Todo el ser humano así se encuentra, querido amigo que nos estás escuchando, apartado de Dios. Y Dios lo que quiere que el ser humano no se pierda por la eternidad. El ser humano se está perdiendo porque Él quiere, porque Dios está hablando a tiempo para que pueda el ser humano reconciliarse, tenga esa reconciliación con Él, para que el ser humano no se pierda por la eternidad. Porque lamentablemente, déjame decirte, amigo que nos estás escuchando en esta preciosa noche, que el ser humano, si muere sin Cristo en su corazón, lamentablemente su alma tiene que ir a un lugar de tormento, un lugar que se llama infierno, querido amigo que nos estás escuchando. Y de eso quiere librar Dios al ser humano, que no caiga su alma del ser humano a ese lugar de tormento, querido amigo. Porque déjame decirte que en cuanto cae el alma del ser humano en ese lugar, ya no puede salir de ese lugar. Por eso, como nos habla la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que mientras hay vida, hay esperanza para el ser humano. Porque cuando el ser humano está con vida, es cuando el ser humano tiene la oportunidad de escapar de ese lugar. Para que su alma no vaya a ese lugar, tiene que recibir a Jesucristo como su único Salvador y dador de vida, querido amigo. El Señor a eso vino, a reconciliar al ser humano para con Dios, para que el alma del ser humano no se pierda, sino para que el alma del ser humano el día que parta de este lugar, parta a la presencia de Dios. Por eso Dios ha mandado a su Hijo unigénito, para que por medio de Él todo el ser humano tenga esa oportunidad. No se pierda el alma del ser humano. Pero déjame decirte, querido amigo, que la decisión la tomas tú y la tomo yo. Si queremos hacer caso a la palabra de Dios o queremos ignorar la palabra de Dios. Simplemente Dios nos habla a tiempo, nos habla y nos viene hablando muchos años atrás. ¿Te imaginas desde hace cuánto tiempo fue escrita esta santa palabra? Dios ha extendido su mano de misericordia para con el ser humano, para que él pueda escapar de ese lugar de condenación, ese lugar de tormento. Querido amigo que nos estás escuchando, si tú no tienes a Cristo en tu corazón y estás escuchando esta palabra, ponte a cuentas con tu Señor, porque Dios fue el que creó al ser humano. Lo creó para que tuviera comunión con Él, no para que el ser humano viviera apartado de la presencia de Dios. Dios siempre ha querido lo mejor para el ser humano. Y aquí lo podemos ver, querido amigo, porque dice en el Romanos 5:10, dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados seremos salvos por su vida. La salvación se encuentra en Cristo Jesús.
En nadie más, querido amigo que nos estás escuchando. Solamente Cristo Jesús hay salvación, hay vida eterna para el ser humano. Porque solamente Él es el único que pagó ese precio tan grande que nadie podía pagar. Nadie podía pagar ese precio. Solamente Cristo Jesús vino a pagar el precio, a resgatarnos. Porque lamentablemente el ser humano estaba caminando a ese lugar de tormento, a ese lugar de condenación. Entonces Dios, en su grande amor y en su grande misericordia, mandó a su amado Hijo para resgatarnos, para que nuestra alma no caiga en ese lugar de tormento, no caiga en ese lugar donde dice la palabra de Dios que todo el tiempo está siendo atormentada el alma del ser humano. Desde que el día que cae a ese lugar es atormentada el alma del ser humano. Más con todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús, su alma, el día que deja de funcionar este cuerpo, el alma parte a la presencia de Dios, va a estar en ese hermoso lugar, en la presencia de Dios, de nuestro Creador, de nuestro Salvador. Allá va el alma del ser humano cuando Él recibe a Cristo en su corazón. Pero la decisión la tomamos nosotros, querido amigo. Nosotros tomamos esa decisión, qué es lo que queremos para nuestra alma. Porque dice la palabra, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. Viene siendo una reconciliación de nuestro Señor Jesucristo para Dios el Padre. Nos viene a reconciliar con Él. Porque déjame ponerle un ejemplo. El que falló fue el ser humano. No falló Dios. Y lo podemos mirar cuando alguien ofende a un hermano o en una pareja, en un matrimonio. Cuando alguien comete algo malo que le hace a su pareja, ¿quién es el que toma la iniciativa para pedir perdón, para enmendar eso? El que falla. Pero aquí miramos, como nos dice la palabra de Dios, que el ser humano fue el que falló. Pero el ser humano, en vez de buscar la manera para poder tener esa comunión con Dios, no buscó una solución. No sabiendo que él había fallado, que él había fallado a Dios. No buscó la manera para poder obtener otra vez esa comunión con Dios. Pero vemos el grande amor y la grande misericordia de Dios, queridos amigos, hermanos que nos están escuchando. Dios, que había sido ofendido, mandó a su amado Hijo a reconciliar al ser humano otra vez para con Dios. Para que el ser humano tenga la oportunidad, tenga ese privilegio de tener esa comunión nuevamente para con Él. Por eso nos dice aquí la palabra de Dios que hemos sido reconciliados por medio de su Hijo amado, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es necesario que si tú quieres tener comunión con Dios, querido amigo, es necesario que tú recibas a nuestro Señor Jesucristo como tu único Salvador y dador de vida y obedezcas a esta palabra, a lo que Dios nos demanda, a que nos apartemos de hacer lo malo. Porque lamentablemente el ser humano así está viviendo, sin Cristo en su corazón, sin Dios en su corazón, viviendo una vida pecaminosa, haciendo todo lo que es contrario ante los ojos de Dios. Pero no se pone a pensar que todo lo que está haciendo lo está separando completamente de la presencia de Dios, de poder tener esa comunión con Dios. Porque déjame decirte, querido amigo, acompáñame a 1 Corintios 15. 15, 21 y 22 dice la palabra de Dios así. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos murieron, también en Cristo todos serán verificados. ¿Por quién entró la muerte al ser humano? Por Adán. Pero ahora, así como entró la muerte por un hombre, viene la salvación al ser humano por medio de Cristo Jesús.
por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que vino a pagar el precio para que por medio de Él tengamos nuevamente la oportunidad de ser salvos, de tener la comunión con Dios, querido amigo. Aquí nos habla bien claro en Corintios, 1 Corintios 15, 21 y 22, nos habla bien claramente la palabra que por un hombre entró la muerte al ser humano. Pero así como entró la muerte por un hombre, también por medio de Jesucristo hay salvación para el ser humano, querido amigo. Hay una salvación tan grande para el alma del ser humano por medio de nuestro Señor Jesucristo, que hemos recibido por medio de Él una salvación tan grande que nadie la podía tener. Pero ahora el ser humano tiene la oportunidad de alcanzar salvación, de tener la vida eterna. Pero eso ahora es por medio de Jesucristo, querido amigo. Ven al camino de Jesucristo. No lo pienses más. Si tú ya habías escuchado esta palabra, querido amigo, es la oportunidad que Dios te está dando. No desprecies la oportunidad que Dios te está concediendo de poder tener la comunión con Él, de poder tener esa garantía de que el día que tú mueras, tu alma parte a la presencia de Dios. El Señor viene, está con los brazos abiertos, esperando a que el ser humano venga a Él. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Mandó a su Hijo. Ahora está esperando que el ser humano venga al camino de nuestro Señor Jesucristo. Que lo reciba como en su corazón como su Salvador y dador de vida. Pero ¿qué está pasando con el ser humano? El ser humano no quiere tener a Cristo en su corazón. No quiere hacer lo bueno. Se prefiere deleitarse en hacer lo malo. Pero no se pone a pensar que lo que está haciendo lo está llevando a un lugar de condenación, a un lugar de tormento, apartado completamente de la presencia de Dios. Así está el ser humano. Uno le habla al ser humano y el ser humano no quiere saber nada de Dios. Yo se lo digo, querido amigo que nos está escuchando, porque lo he vivido. Salgo a compartir la palabra de Dios cada domingo a las calles y les hablo a las personas. Mira, aquí te puedo dar este consejo de la palabra de Dios. No tengo tiempo, no quiero ahorita. Te ignoran, no quieren saber nada de Dios, mas no se ponen a pensar qué es lo que están acarreando a su vida, qué es lo que están llevando para su alma, al despreciar la palabra de Dios. Porque no me desprecian a mí, desprecian a Dios. Porque Dios es el que les está dando la oportunidad para que puedan tener esa comunión con Él, para que su alma no se pierda por la eternidad. Pero no quiere el ser humano. El ser humano se deleita en hacer lo malo. Ahora, ¿cómo está viviendo allá afuera la humanidad? Haciendo todo lo que es contrario a la palabra de Dios, llevándole la contraria a Dios. Cuando Dios les hable, les dice, hagan lo bueno, hagan lo que yo les estoy diciendo para que obtengan salvación. ¿Qué hace el ser humano? Rechaza la palabra de Dios. No quiere tener a Dios para poder tener esa comunión. Lo rechaza. Busca la manera el ser humano para llevarle la contraria a Dios. Pero más no se pone a pensar qué es lo que le viene haciendo lo malo. Acompáñame, querido amigo que me estás escuchando. Aquí dale una hoja para adelante a Romanos 6, 23. Dice la palabra de Dios así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí nos habla la palabra de Dios qué consecuencias trae el pecado. Al no querer hacer la voluntad de Dios, nos dice bien claramente la palabra. No muerte física, sino muerte de nuestra alma, querido amigo. Porque este cuerpo tarde o temprano tiene que morir, tiene que dejar de funcionar.
Tarde o temprano este cuerpo tiene que regresar de donde fue tomado, del polvo. Ahí mismo va a regresar. Y el espíritu regresa a Dios, mas el alma tiene que ir a uno de dos lugares, sea el cielo o sea el infierno. Pero aquí nos dice bien claramente la palabra de Dios que si el ser humano muere haciendo el pecado, deleitándose en el mugroso pecado, va a estar separado por Dios. Su alma no va a ir a la presencia de Dios, sino que su alma va a caer a un lugar de tormento. Porque aquí nos habla de porque la paga del pecado que es muerte. Muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Porque solamente en Cristo Jesús hay vida eterna, hay salvación para el ser humano, querido amigo que nos estás escuchando. Es que así no desperdicies la oportunidad que Dios te está otorgando en esta preciosa noche. No desperdicies la oportunidad que Dios te está concediendo de escuchar su palabra. Ven a Él, acércate a Él. Recibe a su amado Hijo como su único Salvador y dador de vida. Y deleítate en la presencia de Dios. Desde el día que tú lo recibes, tú tienes comunión con Dios. Y aquí te enseña nuestro Padre Celestial cómo se debe de conducir el ser humano. De aquí nos enseña, queridos amigos. Pero la cuestión es de que tú vengas a Él. Acércate. Ya no sigas apartado de la presencia de Dios. Ya deja tu manera de pensar, tu manera de ser. Ven a Cristo Jesús. Acércate. No sigas divagando en el mundo. Que ya en el mundo ya no te sigue engañando. El Señor te quiere dar una paz, una tranquilidad. Porque cuando el ser humano se encuentra sin Cristo en su corazón, vive agobiado, vive temeroso de la muerte. ¿Por qué? Porque él sabe que su alma va a ir a un lugar de tormento. Así yo vivía cuando yo tenía a Cristo en mi corazón. Yo vivía deleitándome, haciendo lo malo. Pero cuando me hablaban de la muerte, me asustaba, tenía temor. Así estaba yo, y así está, yo sé que así está el ser humano allá afuera sin Cristo. Porque si tú les hablas, te vas a morir. Se ponen luego bien temerosos. Pero más en cambio, cuando tú conoces la palabra de Dios, cuando tú vives confiado a lo que Dios te dice, que no importa que este cuerpo deje de funcionar, te vas a deleitar a la presencia de Dios, querido amigo. Y ahora ya no le tenemos miedo a la muerte. Porque sabemos que si nosotros morimos en Cristo Jesús, con Cristo Jesús en nuestro corazón y haciendo conforme a su palabra, nos vamos a la presencia de Dios. Por eso el cristiano ya no tiene miedo a la muerte. Porque él sabe que el día de que deje este cuerpo, el alma parte a la presencia de Dios, querido amigo. Porque Él mandó a su Hijo a reconciliar al ser humano para con Él. Por eso, como leímos en Romanos 5, que mandó por medio de su amado Hijo, tenemos esa reconciliación por medio de Cristo Jesús, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame, querido amigo, que nos estás escuchando, a 2 Corintios 5, un poquito para adelante. Dale, querido amigo, ahí si tú tienes una Biblia ahí, a 2 Corintios 5, 17, dice la palabra de Dios así. Vamos a leer el 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Que si Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra, la reconciliación. Aquí déjame leerte el 19, que si Dios estaba en Cristo, dice, reconciliando consigo, ¿qué? Al mundo. No tomándoles, dice la palabra, en cuenta
a los hombres sus pecados. Porque cuando tú vienes a Cristo, Cristo Jesús te perdona tus pecados. No importa lo que tú hayas hecho, querido amigo que nos estás escuchando. Tal vez el ser humano te puede decir, tú ya no tienes perdón de Dios. Lo que tú has hecho, por lo que tú has hecho, ya no tienes perdón de Dios. Pues déjame decirte, querido amigo, que sí tienes perdón de Dios. Pero tú tienes que venir al camino de nuestro Señor Jesucristo. Venir con un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios. Y decirle que tú eres un pecador. Reconocer delante de Dios que eres un pecador. Y desde el momento en que tú vengas a Cristo Jesús, Él te perdona tus pecados. Porque dice la palabra de Dios bien claramente que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas que son hechas nuevas. Así cuando tú vienes a la presencia de Dios y tú reconoces que eres un pecador, el Señor te perdona tus pecados. No importa lo que tú hayas hecho, querido amigo. No importa lo que tú hayas cometido. Pero si tú te acercas a Dios, Él te perdona tus pecados. Porque dice la palabra de Dios bien claramente en 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí nos habla bien claramente. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados delante de Él. Pedirle perdón. Y Él te va a limpiar de todo eso, querido amigo. Él va a cambiar tu manera de ser, tu manera de pensar. Cuando tú vengas a Él y lo recibas como tu Salvador y dador de vida, querido amigo. Desde entonces el ser humano que ya no pasa a ser creación de Dios, sino pasa a ser hijo de Dios. Desde cuando Él viene a Él. Esa es la oportunidad que tiene el ser humano. Cuando el ser humano escucha la palabra de Dios, Dios le está hablando. Dios le está concediendo la oportunidad para que obtenga la salvación de su alma. Porque a eso es lo que vino nuestro Señor Jesucristo. A salvar el alma del ser humano. A salvarle el alma. No este cuerpo, querido amigo. No, este cuerpo tiene que volver al polvo. Nuestro Señor Jesucristo vino por el alma que se encuentra en este cuerpo. Por el alma del ser humano. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo. A reconciliar nuevamente al ser humano para con Dios el Padre. Por medio de Él tenemos esa dicha tan grande de ser reconciliados para con Él. La oportunidad está siendo dada, querido amigo, querido hermano, si te has apartado de Dios, si has dejado de caminar con nuestro Señor Jesucristo en tu corazón, Dios te está dando la oportunidad para que te vuelvas a Él. Ya no sigas engañado por el enemigo, que el Señor lo reprenda. Ven a Él, vuélvete a Cristo Jesús, vuélvete a Cristo Jesús, porque solamente en Él hay salvación, solamente en Él hay vida eterna, en Cristo Jesús. Ya no sigas engañado, que ya el enemigo ya no te siga engañando. Acércate nuevamente a nuestro Señor Jesucristo, vuélvete a Él de todo corazón, que el enemigo ya no te siga arrastrando en los deleites de este mundo, porque todo lo que está allá afuera del mundo es pasajero. Lo que te ofrece el enemigo, lo que te ofrece el mundo es pasajero. Tarde o temprano se va a perder. Mas lo que te está ofreciendo nuestro Padre Celestial es la vida eterna. Porque no, lamentablemente el ser humano vive creyendo. El enemigo ha venido a engañarlo, haciéndole creer que el día que él muera, ahí termina todo. Mentira del diablo. Ahí no se termina todo. Ahí apenas empieza. Ahí apenas empieza, querido amigo. Lo que le espera al alma del ser humano. Porque el día que de este cuerpo deje de funcionar, como te dije al principio, el alma del ser humano tiene que ir a uno de dos lugares. Sea el cielo o sea el infierno. Tiene que ir a uno de esos dos lugares. Por eso Dios
Dios no quiere que el alma del ser humano caiga en ese lugar de tormento. Dios no quiere que el alma del ser humano sufra por la eternidad. Lo que Él quiere es que el alma del ser humano, el día que parta de esta tierra, vaya a su presencia. Ese es el deseo de Dios. Por eso ha mandado a su amado Hijo a reconciliar a la humanidad para con Él. A darle la oportunidad al ser humano. Pero ya depende de cada quien, querido amigo. Depende de ti si quieres hacer caso a la palabra de Dios o quieres ignorarla. Pero como te digo, hay consecuencias si tú no haces caso a la palabra de Dios. Porque déjame decirte, acompáñame a San Juan 3:36. Un versículo muy conocido, querido amigo que nos estás escuchando. San Juan 3:36 dice la palabra de Dios así: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así está el ser humano cuando no quiere hacer caso a la palabra de Dios. Cuando escucha esta palabra y la ignora, la ira de Dios está sobre el ser humano. Pero no es porque el Dios quiera que el ser humano viva así. No. Sino porque la propia desobediencia del ser humano, por cuanto no quiere hacer caso a la palabra de Dios, lleva una vida apartada completamente de Dios. Y la ira de Dios está sobre él, por cuanto no quiere creer a la palabra de Dios. Cuando no quiere creer que Dios ha mandado a su Hijo para que el ser humano tenga la oportunidad. Pero depende de ti, depende de mí si queremos hacer caso a lo que nos habla la palabra de Dios. Dios en su grande amor y en su grande misericordia, hasta el día de hoy está hablando al ser humano. Está concediéndole la oportunidad para que obtenga la salvación, para que obtenga la vida eterna. Acompáñame, querido amigo, a Colosenses 15. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Perdónenme, hermano, me equivoqué. Es Primera de Juan, perdónenme, queridos hermanos. Primera de Juan 5, del 9 en adelante. Es lo que les acabo de leer hace un rato, queridos amigos. Dice la palabra de Dios así, en Primera de Juan 5, del versículo 9 al 13. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en él el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Fíjense bien claramente cómo nos habla la palabra de Dios. El testimonio que ha dado Dios acerca de su amado Hijo. Que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Tiene la vida eterna. La salvación. La vida eterna. Pasar la eternidad en la presencia de Dios Padre y de su amado Hijo. Aquí nos habla bien claro la palabra de Dios, queridos amigos. ¿Qué es lo que tú quieres? Tener la vida eterna, pasar la eternidad en la presencia de Dios, o que tu alma sea atormentada día y noche en ese lugar de tormento,
en el infierno. Pero déjame decirte que el infierno no fue hecho para el ser humano. El infierno fue hecho para Satanás y todos sus demonios. Pero el ser humano está caminando a ese lugar de tormento por cuanto no quiere hacer caso a la palabra de Dios. Por cuanto no quiere obedecer a lo que Dios le demanda. No quiere hacer caso a lo que Dios le está diciendo. Que se aparte del mugroso pecado. Que se deje ese mal camino que lo está conduciendo a un lugar de tormento. No quiere hacer caso el ser humano. Pero no se pone a pensar las consecuencias que lo lleva su desobediencia. Su desobediencia lo está llevando a una condenación. A una condenación por toda una eternidad. No es por un poco de tiempo. No es por cierto tiempo nada más. Es por la eternidad, querido amigo. Es por toda la eternidad que el alma del ser humano va a ser atormentada. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que tú te goces en su presencia, que tu alma se regocije en su presencia. Por eso nos ha mandado a su amado Hijo. Ven al camino de nuestro Señor Jesucristo, querido amigo. Acércate a Él y verás cómo el Señor puede cambiar tu manera de ser. No importa lo que tú seas. Si estás en los vicios del alcohol, de las drogas, Él es grande y poderoso para libertarte. Yo te lo digo por experiencia propia, querido amigo. Yo así me encontraba. Y busqué solución. Busqué la manera, cómo dejar eso. Y no pude. No pude. Hasta que el Señor llegó a mi vida. Cuando yo escuché la palabra de Dios. Y me allegué a Él y reconocí delante de Él lo que yo era. Entonces hubo un cambio en mi vida. Desde entonces ya no más volví a probar el alcohol o la droga. ¿Por qué? Porque el Señor te liberta. Rompe toda cadena, todo yugo de alcoholismo, de drogadicción, todo lo que tú traigas, querido amigo. Pero la cuestión es de que tú vengas a Él. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Ha mandado a su amado Hijo para reconciliarnos para con Él. Para que tengamos nuevamente la comunión con nuestro Padre Celestial. Pero ya depende de cada quien. Depende de ti, querido amigo. Si quieres hacer caso a este mensaje de la palabra de Dios. No son palabras mías, aquí lo estamos viendo conforme a la palabra de Dios, a lo que Dios dejó establecido en su palabra. Que así como por un hombre entró a la muerte al ser humano, así mismo por nuestro Señor Jesucristo vino la salvación, vino la vida eterna para el ser humano. Para que nuevamente el ser humano pueda obtener esa comunión con Dios el Padre. Es lo que Él quiere. A que el ser humano ya no viva apartado de su presencia. Es lo que Él, por eso mandó a su amado Hijo. Para que el ser humano pueda tener nuevamente esa comunión. Lamentablemente, el ser humano cuando no conoce esta palabra, piensa en su corazón y lo dice con su boca. Yo tengo a Dios en mi corazón. Yo tengo la comunión con Dios. Yo hablo en la mañana, hablo a mediodía, hablo en la tarde antes que yo me acueste. Yo hablo con Dios. No es así. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, Dios no te escucha. Dios no te oye, querido amigo. Más si tú vas a las imágenes. Peor. Una imagen no puede hacer nada por ti. Solamente Cristo Jesús, porque Él es el Hijo de Dios, quien dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él es Jesucristo, el Salvador del mundo. Porque Él nos dice bien claramente la palabra de Dios en San Juan 3:17. Dice la palabra de Dios que Dios no mandó a su Hijo a condenar al mundo, sino
para que el mundo sea salvo por medio de Él, por medio de Jesucristo. Porque Él es el que dio su vida en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo, querido amigo que nos estás escuchando. Él es el único camino a la salvación, a la vida eterna, a la presencia de Dios. No hay otro camino, solamente Cristo Jesús. Y Él nos lo dice bien claramente en su palabra, en San Juan 6:14. Nuestro Señor Jesucristo hablándonos y diciéndonos bien claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí nos habla bien claramente. Él es el que viene a reconciliarnos para con Dios y a mostrarnos el camino hacia el Padre. Solamente Cristo Jesús. En Cristo Jesús hay salvación, hay vida eterna. Y Él es el único acceso al Padre. En nuestro Señor Jesucristo. Él es el único camino. Él es la única salvación para el ser humano. No hay otro camino. Lamentablemente, el ser humano se traza sus propios caminos. Pero el camino que él agarra son caminos torcidos que a su final son caminos de muerte. No lo lleva a una salvación. No lo lleva a una salvación. Lo lleva a una condenación. Porque solamente Cristo Jesús, Él es el único que pagó el precio que tú y yo no podíamos pagar, querido amigo. Que no podíamos pagar. Solamente nuestro Señor Jesucristo vino a pagar ese precio tan grande que tú y yo no podíamos pagar. Y ahora por medio de ese precio que Él pagó, nosotros tenemos la entrada hacia Dios, hacia nuestro Padre Celestial. Tenemos la oportunidad, tenemos ese privilegio tan grande de tener comunión con nuestro Padre Celestial. Ese privilegio que se fue quitado cuando el primer hombre desobedeció a Dios. Desde ahí el ser humano, desde ahí en adelante el ser humano estaba completamente apartado de Dios. Sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero Cristo vino a reconciliar lo que ya se había perdido, a salvar lo que ya se había perdido, para que el ser humano pueda tener nuevamente la comunión con nuestro Padre Celestial que está en los cielos. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, querido amigo. No desprecie la oportunidad que el Señor te está otorgando en esta preciosa noche. Tu amigo que nos estás escuchando, el Señor quiere hacer algo en tu vida. Él quiere hacer un cambio en tu vida. Ábrele la puerta de tu corazón. No endurezcas tu corazón a la palabra de Dios. Ábrele la puerta de tu corazón y recíbelo como tu único Salvador, como tu único dador de vida. Ven a Él. No esperes más tiempo. Porque hay personas que dicen, mañana, hay después. ¿Quién te garantiza que para el día de mañana vas a estar con vida? El ser humano sabe día, fecha, año, mes que nació. Pero el día que va a morir, la fecha que va a morir, no la sabe. Solamente Dios el Padre. Él es el que sabe cuándo el ser humano va a morir. Pero ¿qué es lo que pasa si el ser humano muere sin Cristo en su corazón? Va a ir a un lugar de tormento, a un lugar de perdición. Y es lo que no quiere nuestro Padre Celestial. Es lo que no quiere, querido amigo. Así mucha gente dice y actúa de esa manera. Que hay después, hay mañana. Pero no sabe si, así como tú te puedes ir a la cama y dormirte, ¿quién te garantiza que vas a abrir tus ojos para el día de mañana? Nadie te lo garantiza. O tú que sales de tu hogar, ¿quién te garantiza que vas a volver a tu hogar nuevamente? Porque hay muchos accidentes. Hay muchos accidentes, queridos amigos.
que muchas personas salen de su hogar en un accidente en su auto, ahí perecieron, ya no volvieron. ¿Y qué pasó con esa alma? ¿A dónde fue esa alma de esa persona? Déjame decirte que yo sí sé. Si esa persona murió sin Cristo en su corazón, esa alma se perdió por la eternidad. Se perdió por toda la eternidad. Tú que me estás escuchando en esta preciosa noche, no endurezcas tu corazón a la palabra de Dios. Mejor acércate a Él. Dile, Señor, yo creo a tu palabra. Yo creo a lo que yo he escuchado. Que por medio de tu amado Hijo tengo la salvación de mi alma. Y recíbelo, querido amigo. Recíbelo, acércate a una iglesia donde prediquen la palabra de Dios y congrégate ahí. Sigue escuchando la palabra de Dios. Tal vez no quieres recibir a Jesucristo ahorita en estos momentos, pero yo te invito a que te acerques a una iglesia, que busques una iglesia donde predique la palabra, es una iglesia cristiana, evangélica. Acércate ahí y sigue escuchando la palabra de Dios y verás lo que el Señor te habla, lo que el Señor quiere para tu vida. Lo que el Señor quiere para la vida del ser humano es lo bueno, es lo que Él quiere. El Señor quiere lo mejor para el ser humano. Pero por cuanto no quiere el ser humano hacer caso a la palabra de Dios, en vez de acarrearse lo bueno, se está acarreando maldición a su vida. Por cuanto no quiere hacer caso a la palabra de Dios. No quiere hacer caso a lo que Dios le dice, que Él ha mandado a su Hijo para que por medio de Él el ser humano tenga la salvación de su alma. Así es lo que dice la palabra de Dios. El que tiene el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre la vida del ser humano. A todo aquel que rechaza a Cristo Jesús. Al que no cree que Dios ha mandado a su amado Hijo para que por medio de Él obtengamos la salvación, obtengamos la vida eterna. Querido amigo, ven a Él. Yo te hago la invitación. Oh querido hermano que te has apartado de la presencia de Dios, que has estado viviendo apartado de Dios, tú que ya conoces la palabra de Dios, te invito a que te vuelvas a Él. Vuélvete a Cristo Jesús. No pienses que los hermanos te van a juzgar por lo que tú te fuiste y ahora vienes. No, el pueblo del Señor no rechaza a ningún hermano que sea apartado y que se vuelve nuevamente. Al contrario, así como Dios le da gozo cuando un alma viene a Él, así también nosotros nos gozamos cuando un hermano viene, regresa nuevamente a la congregación. Nos alegramos y nos gozamos porque ese hermano ha reconocido nuevamente que necesita de Dios, que necesita de nuestro Señor Jesucristo. Es que sí, queridos amigos, ven a Él. Yo te hago la invitación. Te hago la invitación, querido amigo. Acércate a Cristo Jesús. Por medio de Él hay comunión para con Dios el Padre. Ven a Él. Ya no sigas viviendo apartado de Dios. Ya no sigas viviendo sin la comunión que puedes tener con nuestro Padre Celestial. Acércate a Cristo Jesús. Reconócelo como tu Salvador y Dador de vida. Y Él te perdonará tus pecados. Porque solamente Él es el que perdona pecados, querido amigo. Ven a Él. Te hago la invitación, querido amigo. Ya no sigas divagando en este mundo sin Cristo en tu corazón. Mejor vive con Cristo en tu corazón de ahora en adelante. Vive confiado que el día que tu cuerpo deje de funcionar, tu alma parte a la presencia de Dios. Que el Señor te bendiga en esta preciosa noche, querido amigo. Que Dios bendiga su palabra en tu corazón. Que el Señor haga su voluntad en tu corazón, querido amigo. Pero recuerda lo que te he dicho en esta preciosa noche. Grande y poderoso es nuestro Señor Jesucristo para que cambiar tu manera de pensar, tu manera de ser. Que el Señor te bendiga. Y te invito
Te invito a seguir escuchando la palabra de Dios. Aquí estamos todos los jueves, querido amigo. Aquí estamos anunciando las buenas nuevas de salvación, anunciando el Evangelio, como dejó instituido nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Ir a todas partes y predicar el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Aquí estamos anunciándote el mensaje de la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea la gloria, precioso Señor. Gracias por tu grande amor, tu grande misericordia, precioso Cordero de Dios. Alabado y exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta preciosa noche. Y por siempre, porque nos deleitamos alabando y adorando a nuestro Señor Jesucristo, en donde quiera que estamos. Tal vez mucha gente piensa que somos unos locos, pero no. Nosotros nos deleitamos en la presencia de Dios porque sabemos a quién alabamos, a quién tenemos en nuestro corazón, a quién servimos, a Dios, a nuestro Salvador, a nuestro dador de vida. Aleluya.